ustedes están trabajando en un país con mucho ateísmo. Básicamente, Joshua, obviamente esto responde a cuestiones históricas, ¿no? Porque ellos sufrieron la opresión de la dictadura con cuestiones religiosas de carácter cristiano desde ese punto de vista. Entonces, cuando la dictadura desaparece, ellos se rebelan ante todo ese sistema y en su área espiritual la rebelión era somos ateos, agnósticos. En Italia hay una religión principal. Sí, de hecho l'Italia è dividida por todas las cosas en dos partes, que una no quiere escuchar de Dios, el otro te dice de pronto, no, tengo mi religión, ya está, yo tengo mi sacerdote, ¿no? La situación cambia, las personas no son máquinas, no son personas, entonces algunas veces cuando estás al frente, no siempre en ese momento sabes qué hacer. Hola a todos, bienvenidos a este podcast, seguidores, un espacio donde estoy con seguidores de Cristo para escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de ellos y para aprender. Yo tengo aquí una entrevista muy bonita porque tengo a dos personas de España y de Italia. De hecho, puede que hablemos en itañol, me acaban de decir aquí. ¿Cómo está Joel? Bueno, la verdad que estamos muy contentos, muy felices de estar acá en Costa Rica. Por cierto, mi tierra, Mm, pero bueno, ya hace unos años que estamos afuera y bueno, muchas gracias por la invitación, Joshua. Gracias por venir. ¿Todo bien, Esther? Sí, de mi parte también muchas gracias porque podemos estar aquí. Para mí es la primera vez, no solo en Costa Rica, sino fuera de Europa. Okay. ¿Cuál mejor país de visitar, sino quello primero de mi marido? Ok. ¿Nunca había venido entonces a Costa Rica? No, Ok. yo nunca. Ok, bueno, no, es para mí un privilegio hoy tenerlos a ellos dos acá y bueno, espero que la vida de ustedes pueda ser de mucha bendición para todos los que están escuchando este episodio y tal vez empezar por conocerlos porque realmente nunca nos hemos tampoco sentado a tener una conversación así en donde Sí, sí. nos conozcamos y cómo fue su niñez, Joel. Bueno, yo crezco en un hogar cristiano, Ujú. rodeado siempre de actividades de la iglesia, de la palabra de Dios, de programa de niños. Y esto es algo que, mm, si, si, si me permite la ilustración, yo lo Ujú. llamo como una bendita maldición, Mm, porque como, como chico que crece siempre acostumbrado a las cosas espirituales, a, tal como pasaba con Israel en el desierto y con la presencia de Dios, estaba acostumbrado allí a la presencia de Dios y no estaba exactamente entendiendo lo que significaba todo aquello, ¿no? En medio de lo que crecía. Entonces, mi infancia fue eso, fue estar involucrado desde el contexto de mi familia, pero yo como niño no había comprendido realmente la necesidad espiritual que tenía ya desde temprana edad. ujú. Eh, Mi niñez en otros aspectos, en otras áreas, pues un niño normal, la escuela, mis padres demandantes para que fuera un niño responsable, para que sacara buenas calificaciones, Ujú. para que Le tocaban la avanzara. faja, decimos aquí en Costa Rica. Hombre, en ese aspecto también que había disciplina, ¿no? Ujú, Disciplina. Yo creo que, bueno, mis padres también, ellos de campo, responden a otra generación, ¿no? ujú. Entonces, creo que en ese aspecto sí había bastante disciplina. Entonces yo, pues tenía que sacar buenas calificaciones o sacar buenas calificaciones, que no había otra. Ujú, ujú. Eh, Así que, bueno, eso es tal vez un poco en esas áreas que recuerdo a mi niñez. ¿En qué momento recibe al Señor? ¿O en qué momento usted llega? Porque nacer en la iglesia y nacer en un lugar cristiano no significa que uno hace de Jesús el Salvador de su Ujú. vida. ¿En qué momento pasa eso? Exactamente. ¿Qué sucede? Que, como te decía, es una bendita maldición y quiero eh, explicar este concepto, porque pues, puede sonar muy extraño. Es el hecho de aquel niño que está acostumbrado siempre a escuchar la Biblia, a escuchar el mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces no es algo nuevo. Y como no es algo nuevo, entonces no lo ha asimilado, no lo ha hecho suyo, no lo ha abrazado. Tal vez no ha tenido un contexto familiar o social
donde haya habido una necesidad en particular, una circunstancia de dolor o de sufrimiento específica, entonces de alguna manera no ha necesitado conocer a ese Salvador, ¿no? Nunca se ha visto perdido, digámoslo. Entonces, es después de mi adolescencia, cuando entro al colegio, ahí se desata una rebelión propia de la edad, pero también una rebelión en contra de aquel Dios que escuchaba, algo que había sido también impuesto, ¿no? Eh, no había esa oportunidad a refutar o a cuestionar cuestiones de la Biblia o de Dios. No había ese diálogo. Entonces yo desde temprana edad tengo muchas dudas a nivel apologético, ¿no? A nivel existencialista. Ya con 12 años ya Sí. me empiezo a preguntar muchas cosas. Tal vez ahí, para bajarle al tecnicismo, apologética Sí, es defensa de la fe. Y de hecho, correcto. aprovecho para invitar a la gente que nos oye a escuchar un par de episodios Ajá. que hay por ahí de apologética, uno con Josué Murillo y otro con Jonathan Murcia. Entonces ahí para que lo puedan escuchar. Pero eso era defensa de la fe. ¿No tenías ese espacio para defender la fe o para preguntar? Al contrario, es decir, yo entendía como un niño que había crecido en la iglesia que tal vez esto podría ser un cuento chino, ¿no? Y qué hubiese pasado si hubiese nacido en Madagascar hace 600 años. Ah, ok. Pero como nací en Costa Rica en 1988, Ujú. en una sociedad y bajo un país que ha sido punto misionero, Ujú. ¿no? Con una libertad espiritual, etcétera. Entonces, desde muy temprana edad, yo me empiezo a cuestionar esto. Esto generó que claro, yo de mi casa para afuera fuese una doble personalidad, ¿no? Mm, Desatara toda esa rebelión. ujú. Pero Dios siempre tuvo todo bajo su control, estaba en sus planes que aquel chico intentara, ¿no? Ir probando, ir descubriendo aquello que a su edad el mundo le quería ofrecer, pero que no encontraba nunca satisfacción. Ujú. Y ¿Y se metió a algún tema del mundo? bueno, a ver, es muy interesante porque yo estuve rondeando el asunto, ¿no? Mm, Fiestas, vicios, malas juntas, ujú. salidas y esto, pero el temor de Dios que había sido sembrado desde mi niñez nunca me permitió dar ese paso ahí a ensuciarme. Mm, El Señor, en su gracia, Él siempre me guardó. ujú. Y fue en un campamento, ¿no? Típico chico con 15 años, quiere ir al campamento a que, pues tal vez a conocer a una chica guapa, Ujú, ujú. tal vez a jugar al fútbol, a demostrar, ¿no? Que es el Messi de la generación. Sí. Bueno, a pasar una semana y yo estaba acostumbrado a campamentos, pero ese no era un campamento más. Mm, Era un lugar donde iba a tener un encuentro personal con Cristo. ahí se encontró el Señor. Sí, sí, Qué sí. bueno. ¿Y Esther? Sí, más o menos algunas cosas coinciden con la vida de Israel, pero claro, en otro contexto, en Italia. Ujú. Yo crecí también en una familia de creyentes, mi padre era pastor de la iglesia. Claro, desde cuando estaba pequeña, ellos me transmitieron el temor de Dios. Mm, Entonces yo crecí siempre con eso respeto para ujú. las cosas de Dios, pero nunca había entendido de verdad la gracia, ¿no? Mm, Era una niña bastante tranquila, quería agradecer siempre a los demás. Eh, en esa, ah, en esa tendencia quería también ah, conquistar el corazón de Dios, no sé si se puede decir ujú, así. ujú, Entonces no había entendido la gracia. Mm. Pasa que me enfermé mucho, ujú. entonces en ese momento, cuando estaba enferma, ah, sé que estaba, desde ahí a poco podía ir encontrar la muerte. Mm, Entonces mi padre me explicó en una manera muy clara que también yo fuera pequeña, tenía que decidir, tomar una decisión para el Señor, porque no sabía lo que me iba a pasar. No me ha dicho específicamente
que iba a morir, Ujú. pero me ha dicho que yo también tenía que tomar una decisión para el Señor. Mm, Entonces mi fe, podemos decir, mi camino de la fe ujú, está dividido en dos partes. La primera parte, yo recibí a Cristo como mi Salvador, porque en realidad yo tenía como el miedo de la muerte, ¿no? mm, Pero después años, ah, ah, empecé la escuela, y en la escuela tuve con una forma de persecución, en el sentido que en mi país el catolicismo era muy fuerte. ujú. Entonces, a pesar de la maestra, así como los compañeros, me empezaron a aislar, a excluir, Ok. porque, claro, mis padres eran creyentes y yo, hago una pequeña paréntesis, el Señor me sanó de la Ujú, enfermedad, entonces yo he dado el testimonio en mi clase, ¿no? Tenía más o menos 8 años, diciendo que el Señor me había sanado, etcétera. Entonces empezaron a hacerme como broma. mm, La maestra especialmente me decía, tú no sirves para nada, el Señor no te puede amar, tú no tienes mucho valor, ¿no? Empezó a golpear mi mente con dudas del amor de Dios. mm, Entonces la parte de la gracia, ¿no? ujú, Empezó en mi vida una forma de lucha. Quería siempre otra vez ganarme el amor de Dios, mm. hasta que un día Como haciendo cosas buenas para tratar de que... estoy haciendo cosas buenas. Ujú, Por ejemplo, me recuerdo que un día de pronto me salió una palabrota que yo nunca decía esto. ujú, Pasé toda una noche llorando, pidiendo perdón, pensaba que ya me iba al infierno, ¿no? ujú, A pesar que mis padres siempre me habían dicho, he contado de la gracia de Dios, de su amor, pero yo no lo creía porque cada día mm, la maestra, così, la mayoría de las personas de la clase, ¿no? De la escuela, me decían lo contrario, ¿no? mm, Hasta que yo decía al Señor, yo quiero confiar en ti con todo mi corazón. Yo no quiero que tú eres solo mi Salvador, sino yo quiero conocerte como el Señor de mi vida. mm, Entonces, un día, un domingo normal, escuché un mensaje acerca de la gracia de Dios y pienso que era específico para mí. mm, Entendí de verdad lo que el Señor había hecho para mí. Entonces, desde ese momento me arrodillé, mm, dije, Señor, tú estuviste el Salvador de mi vida años atrás, ahora yo quiero que tú eres el Señor de mi vida. mm. Y desde ese momento yo ah, pensé, ¿no? Que un día quería servirlo con todo el corazón, a tiempo completo, en cualquier forma, estar en una pues, independencia de... Ok, como sirviéndole a él de una manera más... Ok. Sí, Qué interesante mencionar en este momento Efesios 2:8, donde dice, porque por gracia, ahora usted mencionaba gracia, Esther, gracia significa, es como un regalo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si yo logro hacer la cantidad de obras suficientes para llegar al cielo, no ocuparía de Jesús. El tema es que nunca lo voy a lograr. ¿Verdad? Por más que yo trate, nunca voy a llegar a poder hacer suficientes obras para llegar a Dios. Y hoy en día hay mucha gente, como es muy similar a usted, queriendo hacer cosas buenas para ganarse el cielo. El problema es que es una carrera sin fin, o sea, nunca la gente lo va a llegar a lograr. Y ahí es donde tenemos que entender el regalo de Jesús y qué fue lo que Jesús hizo. Y entender que lo que Jesús hizo fue suficiente para nuestra vida y no necesitamos en nuestras fuerzas hacer nada porque Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Eso llegó a ser el cambio de mentalidad. Ahora, usted cree en Cristo, pero aún así tiene que seguir en esa lucha de hacer cosas buenas. sí, luego cuando eh, la diferencia de antes es que ahora quieres hacer el bueno porque tú quieres agradecer al Señor, excepto Ujú, porque lo amas, ¿no? ujú, Sabes
que el pecado es la tristeza, ¿no? Porque él te cambia la vida. Antes era como una forma de ganarse su amor, Ujú, pero no hay forma de ganarse porque ya su amor es perfecto. ujú, Entonces eso no lo había entendido. ujú. Ujú. Ese es el cambio de mentalidad, ¿verdad? De hacer las cosas por agradecimiento. Ujú. ¿Ustedes en qué momento se encuentran en su vida? Me estoy adelantando mucho en el tiempo, ¿verdad? Pero, ¿cómo se conocen? Bueno, cabe mencionar que yo salgo de Costa Rica para ir a estudiar la Biblia allá en Argentina. Ujú, Pasan muchos años, termino la escuela bíblica, me inserto allá en un ministerio que desde la escuela bíblica ya me había involucrado, que era la iglesia local, ministerio con jóvenes, con niños, evangelismo, discipulado. Y, y sabía, por la experiencia que habían sido esos años, viajes misioneros, tantos testimonios, eh, tantos matrimonios también, familias misioneras, que Dios tiene una escuela y un tiempo para ti, ¿no? Entonces sabía que no era solamente la parte teológica, sino que es la parte práctica, la experiencia. Así que pasan alrededor de unos 4, casi 5 años, y desde que estaba en la escuela bíblica, am, teníamos una reunión, todo el cuerpo de alumnado, que se llamaba UME, que es Unión Misionera Estudiantil. Y todos los estudiantes, una vez por semana, nos reuníamos a orar específicamente por un país o una zona del mundo. ujú, Y ese compromiso tú lo tomabas fijo por todo ese año. ujú. Entonces, a partir de mi segundo año, al principio de cada año se hacían presentaciones y habían testimonios, habían stands donde compañeros de años anteriores compartían, ¿no? O te animaban a decir, mira, ven a nuestro UME este año y vamos a orar por este país. Ujú, Así que me llamaba mucho la atención Europa, porque desde que entrábamos en la escuela bíblica se sabía que, bueno, pertenece a aquella ventana 1040, 1070, ¿no? Que la religión allá, que en las últimas décadas, en los últimos tiempos, eh, Solo para aclarar, ¿qué es esa sí. ventana 1040? Esto tiene que ver con unas coordenadas geográficas, que es donde el evangelio escasea, o donde el evangelio es también perseguido, o donde reinan, digamos, otras religiones en el mundo, ¿no? Ujú, O donde fundamentalmente el evangelio es perseguido. ujú, Entonces, que era el punto de lo que te decía, que hoy en Europa la religión eh, que abunda es el ateísmo y el agnosticismo, mm. ¿no? Entonces, eh, aquello me llamó muchísima la atención, y empezamos ya ahí como en 2012-13 a orar por Europa y a conocer lo que estaba haciendo la realidad misionera ya, ¿no? Y Eh, entonces ahí es donde se va para España, no, ahí ¿no? no, porque esos eran mis primeros años en Argentina. Ok. Esa semillita estuvo Estaba ahí. orando nada Sí, más. sí. Ujú, Estábamos orando, yo conociendo, mira, la familia tal en tal zona en Italia, la familia tal en tal zona en Francia, ujú, cómo era la realidad allí, cómo era... había un contraste muy grande porque en Argentina el alumnado tenía hay una gran movilización hacia el evangelismo y el discipulado. La misma idiosincrasia argentina te empuja a esto porque es una cultura donde muy rápidamente te familiarizas con la gente, hay una confianza muy grande de entrada. ujú, eh, el, el hecho de hablar una persona con otra es muy directo, entonces inmediatamente puedes compartir el evangelio de forma directa, ¿no? ujú. Y el contraste era muy grande porque lo que escuchábamos de los testimonios en Europa era todo lo contrario. Como que usted no puede hablar hasta que le pregunten, más bien, Sí, y donde tienes para que evitar. ir generando vínculos con la gente, donde Ujú, tienes que ir haciendo lo que nosotros llamamos y desarrollamos también en nuestro ministerio, inclusive un pre-evangelismo, ujú, que es ir conociendo a la persona, que te conozca a ti, generando una confianza.
Porque si le entras de una con el Evangelio, lo que vas a hacer es algo contraproducente. Y todo esto me cautivó, Joshua, y el Señor puso ahí esa inquietud que a lo largo de los años, hablemos de unos 6, 7 años, se iba a ir confirmando. Y es así como en 2016, ya yo fuera de la escuela bíblica, con mis propios medios, decido hacer un viaje misionero y pasar unas semanas allá en Europa sirviendo entre los campamentos. Eh, Viajo para allá, veo con mis propios ojos y palpo la realidad de la sociedad, y allí el Señor me dice, yo siento en el corazón y todo se dio en función de decir, Joel, mira, ha terminado tu tiempo de preparación en Argentina, ve, deja todo en orden allá y acá hay una gran necesidad. Así que fueron 2 años para coordinar, o bueno, yo estaba como líder de jóvenes de mi iglesia en Buenos Aires, así que fueron 2 años para Dejar otro líder. dejar otros líderes en un ministerio establecido allí, 2 años también para calcular todo el tema económico, por más básico que era, ¿no? Mi trabajo también, yo trabajaba secularmente. Y en 2018 finalmente Dios me abre la puerta, viajo para allá, paso unos días en Barcelona y después tenía que ir a Italia. Y en Italia, allí en un campamento, ¿no? Después de haber saludado a todos los chicos y sin saber una palabra de italiano, sale entre la cocina una chica que estaba allí sirviendo y estaba allí enfocada, ¿no? En las tareas que tocaban de servir, de limpieza, de cocina. Y usted se metió a la cocina a ayudar a lavar platos y a ayudar a Nos presentó un misionero ahí en un pasillo, ¿no? Esther estaba con muchas cosas, ¿no? Yo era visita, llegaba y allí en ese momento fue donde nos conocimos y esa semana empezamos a compartir. Ok. Esther ya era misionera y bueno, tal vez ella después puede comentarte un poquito Claro. en cuanto a eso, pero fue allí donde nos conocimos. Dime, hagámosle para atrás a la historia para entender la parte de Esther. ¿Cómo llegó usted hasta conocer a Joel? Bueno, como te estaba comentando antes, a los 11 años tomé la decisión con el Señor y luego, claro, durante mi adolescencia empecé a estudiar, ¿no? Seguí estudiando y luego empecé la carrera de psicopedagogista porque dentro de mi corazón estaba siempre el deseo de poder servir al Señor en medio a los niños, a los jóvenes, pero siempre pensaba que no era adapta, no era bastante, ¿no? Porque siempre leía la biografía de grandes misioneros y yo decía, no, no puedo tener la misma capacidad, ¿no? Entonces, yo... Porque uno ve como el final de ellos, ¿verdad? Cuando ya son personas que han La estado, biografía, ¿verdad? ¿no? Son héroes, ¿no? Sí, pero no se enfoca en el inicio de cómo empezaron a hacer su ministerio. Exacto, entonces cuando empecé la carrera universitaria, yo comencé, he hecho un desafío con el Señor en el sentido que le decía, Señor, yo pongo a tus pies esta carrera, si tú quieres, yo puedo seguir trabajando en el mundo secular, seguro que te voy a servir en cualquier lugar tú me pones, pero me gustaría entregar toda mi vida a ti. Entonces pasó que pasé toda la carrera, sí, pasaron diferentes años. Después decía, vale, señora, espero tu respuesta. Entonces buscaba trabajo, sí, encontraba trabajos, pero no estaba plenamente satisfecha. Y decía, creo que el Señor no me va a utilizar porque no soy bastante. Pero no es así, porque el Señor tiene siempre un Dios personal, ¿no? Cada uno de nosotros nos usa más por nuestra debilidad que por nuestra fortaleza. Entonces, después un tiempo pasado en el desierto, dicho así, donde no entendía el Señor qué quería hacer con mi vida, porque empezaba un trabajo y no iba bien, y luego pasaban
algo en mi vida, un tiempo muy particular. Ujú. Y después de ese tiempo, el Señor me ha hecho conocer una misión. De hecho, la misión misma me ha contactado sin que yo sabía nada. Ujú. Me empezó a proponer de trabajar con los niños. Mm. Entonces, ¿Esa dificultad qué era? ¿Como algún tema de eh, depresión o más bien? bueno, tuve un momento porque cuando tú acabas la carrera está como, wow, voy a hacer un Sí, montón de cosas, ¿no? No te sí, digo, un bajón increíble, ok, ok. porque Cuando se enfrenta a la realidad de cómo es el trabajo. no, no solo por el trabajo, porque, no sé, como es en una parte, sabía que el Señor se podía utilizar de mí, pero al mismo tiempo me sentía demasiado orgullosa, ¿no? De pedirle, Señor, me gustaría servirte completamente, ¿no? Sí que lo hacían en la iglesia, claro, pero en una forma, decía, no quiero una vida normal, ¿no? En el sentido de una vida de rutina, Ujú, sino una vida completamente para ti. ujú, Pero dentro de mí no sabía qué plan tenía el Señor para mi vida. ujú, Entonces tuve como un momento de espera. Decía, Señor, pero ¿qué puede ser? Esto me dice de no, el otro me cierra la puerta, el trabajo parece que no va bien, en tu obra no, parece que todo está parado, ¿qué quieres de mí, no? ujú, Entonces, en ese tiempo el Señor me ha formado muchísimo en la relación personal con Él, ujú, porque cuando estás llena de actividades, no siempre, ¿cómo puedo decir? Cuando estás sola y cuando estás en tiempos de dificultades, fortalece tu relación, escucha más la voz del Señor. sí. Y después, cuando entré en la misión, también tuve un momento de formación bastante duro, Ujú, ujú. porque no es siempre, yeah, ahora empezó. En ese tiempo el Señor me formó caracterialmente, espiritualmente. Perdón, si gusta, hágaselo como para el frente, ahí los audífonos, una parada técnica. Es que como que se le están cayendo. Ahí es. Listo. Me ayuda. Eh, Me decía, perdón. Sí, no, tranquila. Eso, entonces luego pasé 8 años Ujú, en una misión a Penn con ujú. los niños. Estuve en diferentes partes de Italia. El Señor también me ha capacitado para poder instruir a los enseñantes que quería enseñar a los niños. Ok, Entonces, a los maestros. a Ujú, los maestros, ujú. exacto. Hasta que un chico de la Costa Rica vino a molestarme a un campamento. Y ahí se conocieron. Sí. Apen, dijeron. APEN, Apen. sí, es Child Evangelism Fellowship, Ajá. conocido como CEF. En Ok, otros países se llama LAPEN, APEN, ok. sí. ¿Y qué es un ministerio enfocado en niños? Sí, un ministerio enfocado en los niños, en la Evangelización. de los niños, Ujú, capacitar los maestros. Ujú. ujú. Ok, como para preparar a la gente que enseña. Sí, Sí. No es como, ¿conocen Oanza no. o Aguana? Hay un ministerio que es de niños también, que lo que ellos hacen es como preparar todo un club de niños, Ajá. Ok. ¿verdad? Y dan inclusive material y todo para que la gente ejecute un club en sus comunidades. Puede ser que lo mismo porque Ajá. en cada país se llama en una forma diferente. Puede ser. Puede ser que estamos hablando de la misma Ok. cosa, pero con un Sí. nombre Ok, diferente pero aquí. ustedes preparan en ese ministerio, prepara a los maestros. Ujú. ¿Y con qué fin? ¿Ellos salen después a dar clases los domingos en la iglesia? ¿O es prepararlos para un club? ¿O para Las qué? dos. Las dos, ok. Sí, porque enfocado en la escuela dominical, entonces en el discipulado, en el crecimiento espiritual de los Ujú. niños y también en el alcanzar Ujú, niños, porque Ujú. imagínate niños que no crecen en una familia creyentes, ¿quién le va a hablar de Dios, ¿no? ujú. ¿Quién? Entonces, Sí. capacitar también eh, cómo poder alcanzar el niño, claro, también los padres, porque Ujú. hoy los niños son muy tutelados en eso. Eh, Entonces hay todo no digo una estrategia porque suena mal, pero
una manera Ujú. para... Es interesante porque Esther viene de esta escuela de Appen y, y es muy similar a la escuela que yo tuve con Palabra de Vida, Word of Life. Ah, ok. De hecho, estos ministerios son hermanos desde sus fundadores. Mm, Entonces, uno se enfocó en los jóvenes, mm, otro en los niños, pero básicamente utilizaban una ilustración igual, que era una balsa con dos remos. mm, Uno es el evangelismo, no solamente evangelizas, porque si no la balsa da vuelta, gira mm, entre sí. El otro es el discipulado, no solamente discipulas porque sucede lo mismo, sino que evangelizas y discipulas. Y mm. entonces, muy interesante, después las organizaciones, las misiones se desarrollaron Con esos y dos pilares, así que. entonces conocernos y ver cómo ella ya tenía algunos años ya dedicada al ministerio y yo recién había dado ese paso, el Señor me había dado la apertura de estar a tiempo completo en el ministerio. En cuanto a visión de ministerio, a metodología, pues fue prácticamente hablar la misma lengua. ¿Y actualmente también siguen sirviendo con Appen? ¿O están en otro ministerio? Sí. Somos colaboradores. Ok. Sí, sí, sí. ¿Y en qué están ahorita? Bueno, oficialmente Ujú. nosotros somos misioneros también en Barcelona, respondemos a nuestra iglesia local, Ujú. pero colaboramos con al menos 6 misiones o organizaciones y estamos apoyando a unas 5 o 6 iglesias. Ujú. Básicamente, claro, esto es muchísimo trabajo, Claro. pero nuestro foco principal es formar líderes, Ujú. ¿no? Entonces, mientras vamos avanzando con dentro de nuestra agenda y de nuestra estrategia a mediano o largo plazo, al mismo tiempo la otra arista es formar líderes. Por ejemplo, en nuestra iglesia local Esther ha iniciado la escuela dominical, Ujú. que eso ya había sido un desafío porque después de la pandemia, pues la iglesia fue muy golpeada, casi no habían niños, ¿no? Entonces van ya 2 años y un poquito que ella está consolidando la escuela dominical, ya un grupito de unos 6, 7, 8 niños, Ujú. pero al mismo tiempo ya o ella empieza a focalizarse en preparar a otra Ujú. que pueda después continuar la tarea y Con los nosotros niños. seguir avanzando en otras áreas. Y así sucesivamente con cada área del misterio, Joshua. Ujú. Es necesario, ¿verdad? Poder reproducir lo que Dios le ha enseñado a uno en Ujú. otros, ¿verdad? Para que puedan también crecer a la par de uno. Sí. Eso es lindo, que la gente que esté rodeándose de uno pueda también crecer de lo que uno sabe Ujú. y también tener uno la sensibilidad Sí. de si estoy a la par de un Joel, una Esther, poder apropiarme de estas personas para crecer uno como persona, ¿verdad? Es necesario Sí. en el cuerpo de Cristo ese crecimiento. Es también un gozo ver personas Ujú. que has preparado Ujú. a dar clases, Ujú. involucrarse con los niños, los jóvenes, porque, claro, todo el cuerpo de Cristo tiene que moverse. Ujú. A lo mejor el Señor le ha dado dones a nosotros y dones a otro hermano de la iglesia que, por la gracia de Dios, nosotros podemos ayudar a desarrollar también. Ok. Ustedes están trabajando en un país con mucho ateísmo, Ujú. mencionaba ahora, Sí. ¿verdad? España. Eh, co- Qué complicado. ¿Cuál es el panorama al que se enfrentan cuando quieren contarle a alguien por Sí. primera vez de Cristo en España? Básicamente, Joshua, obviamente esto responde a cuestiones históricas, ¿no? Que se ven reflejadas pues en la sociedad. Eh, si nos puntualizamos en España, España ha sufrido todos los ataques colaterales de la dictadura del franquismo. Mm. Am, el franquismo estaba conectado con la religión oficial del Estado y entonces, por ejemplo, en una región como Cataluña, Ujú. que ellos históricamente desde hace siglos se sienten de otra... Independientes. sí, sí, ellos Ok. tienen otra cultura, otra lengua, otro idioma. Catalán. Exacto. Entonces, fundamentalmente el ateísmo se centraliza muchísimo más
en Cataluña, porque ellos sufrieron la opresión de la dictadura que les oprimía o les presionaba con cuestiones religiosas de carácter cristiano desde ese punto de vista, en esencia no. Entonces, cuando la dictadura desaparece, ellos se rebelan ante todo ese sistema y en su área espiritual la rebelión era somos ateos, agnósticos, ¿no? Entonces, respondiendo tu pregunta, pues lo que hay detrás de todo eso es un resentimiento porque los padres de aquella persona con la que estamos hablando, sus abuelos o sus antecedentes, sus antepasados, tal vez sufrieron muchísimo la dictadura, pasaron hambre, necesidad, murieron, fueron torturados y todo eso se lo achacan además de las cuestiones políticas, a las cuestiones, digamos, de cristianas, ¿no? Entonces... Sí, era como la relación entre lo que me pueden enseñar de religión, entiéndase con Cristo, ¿verdad? Inclusive involucrado. Sí. Y junto con la dictadura. Sí. Entonces, ¿de qué apertura va a tener uno a ningún tema religioso? ¿Verdad? Exacto. Completamente. Entonces, esta idiosincrasia se ha revelado totalmente a punto de que hoy cuando tratamos de... encaramos el evangelismo allá de una forma distinta como se hace muchas veces acá en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, allá no puedes salir a una plaza y repartir tratados. Necesitas una especie de permiso. Obviamente esos permisos son especiales. Tal vez necesitas un contacto dentro de la municipalidad, ya se llama ayuntamiento, para tener este permiso. Tienes que pedirlos tal vez con 6 meses de anticipación. Hay toda una burocracia para tener estos permisos legales solo por repartir un simple tratado. No veas lo que puede ser hacer una actividad, hacer una especie de música o de alabanza. O sea, no se puede en un parque ahí poner música cristiana a todo volumen. No, inmediatamente llegan lo que se llama ya los Mossos de Escuadra, que son los policías, y te van a pedir los permisos inmediatamente con respeto, y te van a decir, caballero, por favor, apague todo. Y también es un tema donde hay una sensibilidad social donde parece que estamos en la época de la libre expresión. Puedes hablar lo que quieras, puedes sentirte lo que tú quieras, pero si hablas de Cristo vas a ser totalmente censurado. Sí, eso es muy interesante porque pensaría uno que más bien eso dé apertura, pero no es así. No, porque hay un sistema donde hay una persecución pasiva y que cada vez va siendo más activa conforme va avanzando el tiempo ya, sí. Sí, tengo entendido que en Estados Unidos, por ejemplo, recientemente la gente logró meter, por ejemplo, material por ejemplo, de toda esta campaña de LGTBIQ, no sé, creo que hay otras letras por ahí, pero meten ese material con los niños, pero han tratado de meter ahí como legalmente formas como para quitar más bien enseñanzas bíblicas. Entonces Sí, bueno, esto es entrar en todo lo que es ideología de género allá y bueno... Bueno, y Europa tiene mucho tiempo adelante con todo este tema de la ideología de género antes que Costa Rica, por ejemplo. Sí, sí. Barcelona es una de las capitales gay en el mundo, llámese Nueva York, California, París. En Barcelona, justamente en este mes de junio, tú ves en los metros, ves en el tren lo que es el orgullo gay, ¿no? Y vemos que, claro, esto es una ola que está avasallando a la sociedad, todo bajo la bandera tal vez de la diversidad, de la apertura, ¿no? de la inclusividad, pero que fundamentalmente detrás hay todo un sistema que viene a destruir la sociedad con los pilares morales y éticos que conocemos, que dejando el cristianismo a un lado,
ya desde el mismo punto de vista antropológico, el ser humano como tal responde a aspectos morales y éticos. Ujú. Entonces, es muy interesante y esto, pues, es esa batalla. Eh, Allá, volviendo tal vez a la pregunta anterior y conectándolo con el evangelismo, nosotros tal vez de forma coloquial llamamos a hacer un pre-evangelismo, Ujú. ¿no? Que esto tiene que ver con un ejemplo práctico. Vamos a ir a comprar pan hoy, lunes. Bueno, voy, busco el pan, ¿no? Saludo al panadero. Ujú. Mañana martes vamos a ir a buscar el pan. Ok. Saludo al panadero y le pregunto cómo se llama. Mañana, el día siguiente, miércoles, ¿no? Ok, y le dije, mira, qué bien que estaba el pan. Ah, recuerdo tu nombre, te llamas Ujú. tal, ¿no? Ujú. Mira, ¿y dónde vives? Y empezamos a generar esa relación y ese vínculo donde lo que buscamos es ganar la confianza de la persona. Hey, ¿por qué no vienes a casa? Ujú. Sabes que mi esposa es italiana y que hace una buena pizza y además vamos a comer de tu pan. Ujú. Así que ven a casa y en esa metodología poder ir compartiendo hasta el punto, Joshua, en el que podamos tener la transparencia y la confianza y la tranquilidad para decir, sabes que estamos orando por ti hace meses, Ujú. sabes que Cristo te ama, Ujú. sabes que, y ahí el Evangelio. Ujú. Y, y eso es lo que nosotros llamamos una pre-evangelización para llegar al momento de la evangelización. Es necesaria tener esa amistad porque ahí genera esa apertura Sí, de la gente, poder escuchar. Si usted llega de entrada y, aunque no hay que, no hay que minimizar por, el su- poder de la palabra de por Dios, supuesto, ¿verdad? por supuesto. Si Dios quiere hablar, y hay una enseñanza interesante con el tema Sí. de donde se ve el trabajo colectivo, ¿verdad? Hasta llegar a la salvación. Por ejemplo, dice que unos siembran, otros cosechan, ¿verdad? Ujú. Y Y el entonces, crecimiento lo da Dios. exactamente, y Sí, entonces puede que usted llegue a una persona justo en el momento sí, en que ya logró ver ese crecimiento, ¿verdad? sí. Porque, y años antes Dios trató con otra gente y todo el asunto, pero desde un punto de vista individual, es muy necesario ser intencionales Ajá, con este tipo de formas sí. de llegar a la gente. Sí, lo que mencionamos ahora es en cuestiones generales, ¿no? Ujú. O sea, cómo encaramos a la sociedad. Ujú. Después, entender el poder de Dios. Va a decir allí Pablo, le dice a los romanos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esa palabra poder en griego se traduce dunamis, Ujú. que significa dinamita. Y la dinamita la entendemos con dos reacciones. Una interna, ¿no? Primero hay una implosión dentro de ese estallido químico que es tan potente que genera esa explosión externa, ¿no? Entonces el Evangelio, me encanta lo que has dicho porque nosotros entendemos que hay una visión y hay una estrategia, Ujú. pero eso es desde lo general, pero desde el poder del Evangelio estamos convencidos de que, eh, como dice Pablo, es poder de Dios para salvación. Ujú. Al judío primeramente y después al griego, ¿no? Ahí eh, en ese fruto de ver personas pasar de muerte a vida. Ujú. Esther, ¿cómo se comparte el evangelio en Italia? Porque en Italia hay una religión principal, ¿verdad? Sí, de hecho l'Italia è dividida por todas las cosas en dos partes, Ujú. porque hay l'Italia del norte, donde es mucho más agnóstica, atea, y l'Italia del sur, que es mucho más religiosa. Entonces, en ambas formas es difícil porque una no quiere escuchar de Dios, el otro te dice de pronto, no, tengo mi religión, ya está, yo tengo mi sacerdote, ¿no? Entonces, en ese caso, hay siempre algo del ejemplo de vida, ¿no? Ujú. Porque el catolicismo, claro, como se basa mucho sobre las obras, Ujú. entonces ellos ven que cuando la obra, como decía antes, no te da te frustra muchas veces porque nunca lo vas a lograr con lo que Ujú. quieres. Que era el caso suyo, ¿verdad? En su Exacto, inicio. era el caso mío. Entonces, ¿qué pasa? Que en cambio, con tu ejemplo de vida, él ve
que hay algo diferente, ¿no? Que es algo que va más allá de la obra, en la manera de hablar, porque pasa que sí, podemos hacer una obra, pero luego nuestra manera de hablar, de actuar, de las cosas pequeñas refleja nuestra carne, ¿no? En cambio, en la parte del sur, en la parte de la tradición del catolicismo, hace mucho impacto el ejemplo de la vida, ¿no? De tu vida, es claro, la amistad. De hecho, las personas son mucho más cercanas, ¿no? Puede invitarlo para un café, etcétera. Al norte es una otra estrategia, siempre con la amistad, pero es mucho más con eventos que con los niños, entonces prepara algo para los niños. En esos casos tienes que tomarte la confianza de los padres. Es todo un trabajo muy, muy, ¿cómo puedo decir? Muy lento, ¿no? Claro que los dos se basan, ¿no?, ahora mismo en esa confianza, en esa amistad. Sí, luego hay todavía la forma de dividir tratados, eso no es vietado, gracias a Dios. Entonces, algunas personas... Prohibido, perdón. Okay. Tengo el traductor al lado. Es itañol. Yo les dije al inicio que iba a ser Vietato, prohibido. Vietato es prohibido. Sí. Perdón. Bueno, aquí en español hay una palabra, vetado. Ok. Me imagino que viene. Mira, lo sabía. Sí, vetado, pero no es tan común. Sí, es verdad. Sí, no hay esa restricción tan fuerte como por ejemplo en España, sino que pidiendo el permiso al ayuntamiento, etcétera, sí que te conceden de poder evangelizar con música, predicación. Hay siempre algunas personas que se acercan. Entonces, claro, se aplican diferentes formas porque hay diferentes tierras, ¿no? Eso. Qué interesante. Yo no había pensado en esa perspectiva social de Italia. Bueno, es que en nuestro país no estamos tan cerca de Italia, pero pensar la división tan fuerte entre gente demasiado religiosa y gente del todo no religiosa, y esto llega a manifestaciones o ese tipo de cosas, ¿o no? La gente es muy... ¿En qué sentido manifestación? Digo yo, entre cuando, por ejemplo, la gente religiosa quiere proponer cosas en el gobierno, como, no sé, y la gente completamente agnóstica, no, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, la enseñanza de la Biblia en las escuelas. Sí, como la religión católica es la religión de Estado, entonces pasa que la gente que es religiosa no es practicante, ¿no? Dice, yo soy católico porque tengo que bautizarme o tomarme la cresima, ahora no sé cómo se dice. La Eucaristía. La Eucaristía, todo eso, porque luego no me permiten de casarme en la iglesia católica. Entonces, muchas personas no le importa tener esa relación con la iglesia, así sea el padrón, la fiesta patronal, entonces van, pero no tienen esa participación. Hay poco fieles, decimos. Pero tiene que cumplir todas las cosas que te propone la iglesia, porque si no, no te puede casar, no puede, tu hijo es como si fuera una especie de hijo excomunicado, ¿sabes? Porque tiene que tomarse el bautismo, etcétera. Entonces se hace más para estar abajo de una identificación, ¿vale? Yo me identifico con la sociedad, bautizándome, tomándome el sacramento, todas esas cosas. Gozar de algunos privilegios. Sí. En cambio, pero al norte ya, como es más laica, muchas familias ya no quieres más bautizarse o bautizar el niño, tampoco los matrimonios, ¿no? Ya la mayoría no se casan, entonces se juntan nada más. No le importa tomarse todo eso, ¿no? Entonces como si hay una división, un corte entre el sur y el norte, pero también al sur ya se ha perdido mucho toda esa cercanía a la iglesia. Es algo muy turístico también en este punto, ¿verdad? Sí. La iglesia, claro, como tiene un montón de iglesias, ¿no? Culturalmente Italia tiene una grande historia hecha también de la iglesia. Entonces,
la estructura, la infraestructura, las pinturas, etcétera, son muy llamativas Claro. para los turistas. Ujú. Entonces al final es solo una cuestión de más de dinero que de verdad vivir la fe, ¿sabes? Ujú. Sí. Tal vez como para ir hablando un poquito ir cerrando, perdón, el episodio, Sí. quisiera hablar un poquito de los versículos favoritos de ustedes dos. Ujú. Aquí Sí. yo se los pregunté antes de la grabación Sí. y voy a leer, bueno, tal vez usted me lo dice en italiano, para los que no Sí. sabemos italiano, escucharlo, Jeremías 29, Sì, 11. 29:11. Dice, io so i pensieri che medito per voi, pensieri di male, di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voy a decirlo en español ahora sí. Sì. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mhm. Sí, sí es muy, yo no sé qué sabe las dos, si es muy textual la traducción o hay... Sí, es bastante Ok. textual. ¿Y por qué este pasaje es uno de los favoritos en su vida? Sì, ¿En qué momento porque llegó? llegó en el momento cuando sufría de mucha ansiedad, Ujú. porque la persona que sufre de ansiedad quiere tener todo bajo de control, ¿no? Ujú. Entonces yo también con el Señor no me gustaba la sorpresa en el sentido que quería saber todo un poco antes, saber qué quería el Señor, ¿no? Entonces llegó en un punto donde el Señor me ha dicho, tienes que confiar en mí, mi pensamiento son más allá, ¿no? Porque yo trataba de calcular todo, ¿no? Si voy a hacer este camino, me puede pasar esto, ¿no? Entonces tenía plan B, C, D, todo. Entonces el Señor siempre me ha dicho, mis pensamientos son más altos. Ujú. Y muchas veces el Señor me ha sorprendido porque lo que yo había pensado era mucho más pequeño y normal del pensamiento grande que había el Señor para mí, a pesar de mi vida, a pesar de mi matrimonio, cualquier cosa. Entonces el Señor siempre me lo recuerda esto. Saber que Él tiene mucho más para nosotros. En nuestro cálculo no son nada respecto a lo que Él está pensando, está planeando para nuestra vida. ¿Cuántas personas viven en ansiedad, inclusive ya conociendo de Jesús? ¿En qué edad fue eso? ¿Antes o después de haber...? Estuve en la adolescencia, en particular, que ya Ujú. empiezan todos los complejos físicos. Y cuando están tomando las decisiones de qué estudiar y todo esto también. También, claro, porque sí, como estás decidiendo por tu vida, ¿no? Dices, busco este camino, me voy si voy a hacer este camino, me puede pasar esto, el otro. Entonces, pero puedo decir en diferentes etapas de mi vida, Ujú. para decir, cuando conocí a Joel, yo nunca me hubiese imaginado que el Señor me daba una persona del otro lado del mundo, ¿no? Ujú. Entonces empecé a decir, Señor, pero como hablamos idiomas diferentes, y luego cómo voy a arreglar esto, lo otro, el Señor me tapó la boca para decir, no, yo lo tengo planificado todo bien. Todo. De hecho, sí, todo junto. El Señor, cuando te hace una cosa, luego parece que la montaña se planifica, ¿sabes? No sé cómo decir. Con lo que tú ves una montaña, en realidad el Señor luego te la hace ver en una forma diferente. Los pensamientos de Dios son muy distintos a los nuestros, ¿verdad? Definitivamente hay que dejarse sorprender por Él y hay que someter nuestros pensamientos. Dice Romanos que no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, hay que cambiar la mente nuestra por la mente de Dios. Y eso es completamente distinto a lo que uno quiere, ¿verdad? A lo que Dios quiere. Joel, su pasaje favorito, Proverbios, 4:23. ¿en qué momento llegó a su vida? También en una etapa de adolescencia, Joshua, una etapa donde, como mencionaba anteriormente, tanto el contexto en casa, ese chico que naufragaba con todas esas preguntas, todas estas dudas,
incertidumbres, cuestionamientos, eh, también en algún momento, ¿no? Pensamientos de decir, bueno, ¿sabes qué? Tiro todo por la borda, me voy y tal vez me baseo en un vicio o en una mala compañía, una decisión que no conviene. Y en medio de eso, habiendo escuchado el Evangelio y tomado decisión por Cristo, ese versículo vino a decir, o sea, lo más importante, ¿no? Sobre todas las cosas, protege tu corazón, ¿no? Porque es ahí en el corazón donde Cristo hace la obra, Ujú. ¿no? Entonces, eh, y justamente la parte que sigue es porque de él mana la vida, ¿no? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ujú. Entonces fue allí, en ese momento, tal vez yo había atravesado algunas eh, circunstancias difíciles o había tenido decepciones emocionales, decepciones familiares, Ujú. tal vez una misma decepción conmigo mismo y cómo el Señor vino a restaurar, no solo a darme salvación, sino a darme propósito, a decir, mira, yo te he guardado todo este tiempo porque he querido proteger tu corazón, porque yo quiero emanar vida, ¿no? En ese corazón. Ujú. Y eso es, Joshua, lo que me ha marcado y por eso lo abrazo desde mi adolescencia como un versículo en el cual Dios me ha hablado tanto. Para un joven esto es muy necesario. Bueno, en realidad para todos, Mm, pero siendo uno joven, entender que tiene que guardar su corazón. ujú, Mm. Hay algo muy ilustrativo, ¿verdad? Que no sé si ustedes recuerdan eso, donde le ponen a uno una hoja, ¿verdad? Y le dicen, este es su corazón. ujú. Usted se lo da a un novio, ¿verdad? Y lo va cortando, ¿verdad? Y hasta que ya llega su esposa, ¿y qué le queda? ¿Verdad? Un pedacitito de hoja muy pequeño. Sí, Eh, Por ahí anda el asunto, ¿verdad? Este versículo, exacto. hay que guardar el corazón, Sí. que es necesario. Esa palabra guardar, ¿no? Obviamente es la traducción de la versión que leemos, pero es atesorar, ¿no? Es darle valor a aquello que tú no lo vas a andar repartiendo o no lo vas a andar ofreciendo al primer postor. Ujú. Es esperar Ujú. el momento, la persona, ¿no? La condición, porque es algo que tiene valor. Ujú. Y es interesante porque esta palabra valor, mira que es parte del carácter de Dios. Ujú. Nosotros, el Señor nos llamó porque Él nos escogió, porque Él vio valor en nosotros, Ujú. ¿no? La Biblia dice que nosotros somos piedras vivas, donde Él es la piedra angular. La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, Ujú. ¿no? Entonces ves siempre ese valor y como adolescente, porque adolecía, porque carecía de todas estas cosas, creo que el Señor vino ahí en ese versículo a llenar esa pregunta que después eh, con otros canales de bendición Él vendría a confirmar, ¿no? Y a consolidar en mi vida. Entonces, es algo muy, muy especial, Joshua. Así es, Joel y Esther, la gente que nos escucha, Ujú. podemos orar por ustedes. Me incluyo con la gente que nos escucha, ¿verdad? ¿Cómo podemos orar por ustedes? Amore. Sí, a nivel ministerial, nosotros, claro, necesitamos siempre de mucha sabiduría con tratar con las personas, creyentes, no creyentes. Algunas veces cuando estás al frente, no siempre en ese momento sabes qué hacer, ¿no? Porque la situación cambia, las personas no son máquinas, no son personas, entonces cada uno tiene su carácter, Ujú. su manera de hacer, entonces algunas veces la sabiduría es con la que, no algunas, siempre necesitamos mucha sabiduría para manejar las cosas y también la capacidad, el dominio propio, ¿no? Como persona, el ejemplo que podemos dar a los demás, porque sabemos que hay un enemigo que cuando hace la obra del Señor no le gusta, entonces trata siempre de atacarte. Entonces, eh, poder no identificar, ¿no? Ese ataque, no caer, sino luchar con la armadura de Dios. Entonces, la sabiduría para mí es muy importante. Ok. A nivel personal,
pensamos y estamos convencidos de esto. Nuestro primer ministerio, Joshua, es nuestro matrimonio. Amén. Y sabemos que un poco lo que hemos hablado, ¿no? La familia, el modelo de Dios está bajo ataque. Ujú. Nosotros sabemos que estamos allí en el blanco del enemigo. Hemos visto también consiervos, hermanos amados, familias donde el enemigo ha insertado allí sus dardos y nosotros no somos, no, no, no respondemos a ninguna eh, tal vez armadura especial que nos resguarde en cuanto a esto más que lo que ha dicho Esther, ¿no? Que es tener temor de Dios. Así que como un motivo de oración especial es orar por nuestro matrimonio, orar por nuestra vida espiritual, para no caer nunca en el activismo, en el programismo, o caer en automatismos, ¿no? Sino es vivir en nosotros una vida íntegra, una vida real, una vida genuina. Pablo le dice allí a sus seguidores, le dice, vosotros sois mis cartas abiertas, Ujú. que cualquiera puede leer. Ujú. Y es algo que nosotros deseamos, lo anhelamos y también yo doy gracias a Dios, ya ahora sí a nivel personal mío, yo doy gracias a Dios por mi esposa, porque ella es una bendición. Después de Cristo es sin duda la decisión más importante de mi vida. Y, y también para las personas que nos escuchan y nos ven, pues invitaros a que vengan a visitarnos. A España. Si desean O tener... Italia. Sí, ahorita, ok. Sí. Hay que, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Nosotros Listo. Excelente. vivimos en Barcelona, pero estamos conectados muchísimo con Italia. Ok. De hecho, pasaremos ahora todo el verano en campamentos en Italia. Ok. Y si estás escuchando esto, viendo esto y quieres tener una experiencia intercultural, misionera, Ujú. ya no escucharlo en un podcast, sino palparlo allí, Ujú. pues que te puedas poner en contacto con nosotros. Yo les hago el contacto, ahí me escriben Por y supuesto. yo les... Claro. Por supuesto, exacto. Y amamos esto, ¿no? Creo que eh, cierro tal vez con una frase que ha sido también baluarte en mi vida, que es una mano cerrada es una mano que está siempre vacía. Una mano abierta es una mano que está dispuesta a ser llena. Ujú. Entonces nosotros queremos abrir nuestra casa, abrir las posibilidades y los recursos que Dios nos ha dado también para poder ser canales de bendición y a través de eso poder ser bendecidos también. Ujú. Ahí queda entonces la invitación para ir a España o a Italia. Por supuesto. Excelente, muchas gracias por haber sacado el espacio para venir acá, para compartir, para abrir su vida, su corazón A y vosotros. contarme Gracias. de su testimonio. Muchas gracias. Muchas Y gracias. gracias también a todos los que nos escucharon.